Bueno, entonces comencemos con la charla del día de hoy. Bienvenidos a todos los telespectadores, profesores, compañeros, colegas. La temática del día de hoy va a ser convulsiones subclínicas. La charla pues fue a cargo del doctor Eduardo Cortés, quien es neurocirujano, fellow en neurocirugía pediátrica. Digamos que el cronograma es un poco pequeño porque la evidencia en la parte pediátrica está muy resumida a ciertos escenarios. Entonces tratar de dar algo de definiciones o una definición de qué es una convulsión subclínica y unos cuantos datos acorde a las patologías pues como más relacionadas con esta condición. ¿Listo? ¿Cómo se van a manejar? Si sirve o no el manejo, cómo es el pronóstico y qué conclusiones tenemos de esta enfermedad. Entonces, primero hablemos de la definición. Básicamente, las convulsiones subclínicas son un fenómeno electroencefalográfico que se denominan descargas electrográficas tales o electroencefalográficas ictales. Ya vamos a entender qué consiste esto. Pero clínicamente no hay hallazgos de convulsiones, cambios de comportamiento o síntomas subjetivos, es decir, no todos son movimientos motores, por así decirlo. Hay otras formas de convulsionar que se pueden manifestar y pueden considerarse eventos convulsivos sin necesidad de ser esos movimientos motores que conocemos hasta la fecha. Entonces, antes de empezar con la epidemiología, hablemos un poco de la diferenciación para entender qué vamos a hablar en esta charla. Lo primero es qué es una convulsión. La convulsión es una manifestación clínica, listo, tiene que ser visual y va a tener obviamente un origen cortical por una descarga neuronal organizada. Para las convulsiones subclínicas, cuando no hay una estructura organizada, no hay una convulsión clínica. Y esto es cuando el cerebro está inmaduro. Más adelante también hablaremos de eso. Normalmente son alteraciones paroxísticas que pueden ser motoras, de cambios en la conducta del paciente o en las funciones clínicas. ¿Listo? No como siempre hemos dicho, de movimientos en general motores. Y lo característico es que inicia súbitamente y finaliza súbitamente. Algunos no ingresan acá el concepto de estado posictal porque no todos los pacientes presentan estado posictal. Y el efecto ictal, que sería lo que se llama los hallazgos electroencefalográficos, es un evento que se ve solamente en el electroencefalograma y tiene tres características o cuatro. Uno, es un patrón repetitivo. Dos, es progresivo. Tres, tiene al menos 2 milivoltios evidentes y dura más de 10 segundos. También tiene inicio súbito y finalización súbita. Aquí no se habla ni de periodo posictal ni de manifestaciones clínicas. Esto es el evento que buscamos en las convulsiones subclínicas. Bueno, entonces hablemos ahora sí de la parte epidemiológica. El grupo más afectado es el neonatal porque vemos de la estructura neural en los eventos convulsivos. Más adelante entenderemos por qué ocurre esto. Siempre usted tiene que pensar en algún insulto para el sistema nervioso central, sea una sed isquémica, una encefalopatía hipóxico-isquémica, malformaciones, enfermedades genéticas, TEC, o sea, cualquier cosa que genere una función anormal cerebral es lo que predispone a este tipo de convulsiones. Las estadísticas globales van de 1 a 3.5 pacientes, aunque eso cambia según el grupo que estudiemos. Pero lo importante es que eso aumenta mucho la mortalidad y tiene alto riesgo de alterar el desarrollo independientemente de la edad del paciente. Vamos a ver que dependiendo de la patología hay exámenes estándar, pero en general lo más estándar o los estándares de oro suele ser electroencefalograma continuo o de amplitud integral o integrada. Bueno, hay varios escenarios, digamos que cuando uno hace la revisión de la literatura que se realizó con el profe, se resume a 2 escenarios específicamente, que son neonatos y TEC, es donde más hay evidencia clínica hasta la fecha. Los otros escenarios es más bien extrapolados de estos 2 datos, en especial de neonatos. Lo importante es que si ocurre en edades muy tempranas, independientemente del contexto, aumenta mucho el riesgo de parálisis cerebral y otras condiciones. Pero el de parálisis cerebral es que más se eleva, hasta 70 veces en lo que reporta la literatura. Ahora, en cuanto a las enfermedades mentales, también se pueden elevar de entre 5 a 6 veces y la epilepsia se dispara 18 veces más, pero nuestro blanco es prevenir esa parálisis cerebral en los pacientes. ¿Okay? Muy importante, los neonatos y los pacientes pequeños, ya hablaremos que es un paciente pequeño en cuanto a la edad neuronal, no hacen eventos tónico-clónicos generalizados, hacen eventos tónicos, hacen eventos distónicos, automatismos, pero no hacen esto porque no tienen esa red neuronal estructurada. ¿Listo? Porque eso se requiere una edad avanzada que más adelante hablaremos un poco de los puntos de corte para más o menos pensar cuándo me puede hacer falta una convulsión subclínica y cuándo no debería ser así. Entonces, lo que sí se reporta en la literatura es que en los neonatos el 100% de las crisis tienen algo tónico. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo son los tipos de electroencefalografía? Tenemos muchos descritos. Esto es obviamente para que entendamos en qué consiste la charla y cómo estudiamos a estos pacientes. Entonces,
tenemos los estudios llamados rutinarios, ambulatorios, de videoelectroencefalograma, neonatales y polisomnografía. Lo importante es que vamos a usar o el video o el neonatal y miremos que los tiempos de estas condiciones son diferentes, son de 24 horas, inclusive toman hasta días y es un paciente que debe estar hospitalizado. El resto, las rutinarias, las ambulatorias con polisomnografía, en nuestro escenario no tienen ninguna utilidad clínica para esa condición. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Cuando pidamos eso hay que especificar que estamos sospechando de convulsiones subclínicas porque va a cambiar el tipo de electroencefalografía, en especial en los pacientes críticamente enfermos, que es a lo que nos enfrentamos rutinariamente. Ahora, los pacientes, si usted les hace un electroencefalograma, 6% van a tener descargas epileptiformes, pero eso no cumple los criterios de eventos ictales. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los pacientes van a hacer movimientos clínicos y algunos fenómenos electroencefalográficos que pueden ser compatibles con crisis, pero no cumple ese criterio. Ahora, ¿el electroencefalograma tiene buen rendimiento? La respuesta en general es no en los primeros eventos. Es cuando se le hace seguimiento a ese paciente y se trata de establecer qué está sufriendo. Entonces, las crisis tónico-clónicas generalizadas son las crisis generalizadas. Miremos que el inicial llega hasta el 62% de rendimiento, pero cuando le aplicamos seguimiento, que es un segundo hasta un tercer electroencefalograma, podemos llegar hasta el 92%. Diferente a las crisis focales, que el inicial cuando lo hacemos solo llega al 44%, en el seguimiento el máximo rendimiento llega al 60%. Entonces siempre se requiere un experto que también siga al paciente y tenga esa correlación clínica electroencefalográfica. ¿Qué dice la literatura? Usted tiene 3 electroencefalogramas normales, no le haga más. Ese paciente búsquele otra cosa, haga otro enfoque diferente, no piense de esa manera, ¿listo? Bueno, lo más importante es cuando las crisis recurren, ¿ok? Los pacientes que tienen una crisis en los siguientes 6 meses al primer evento, esos son los que más recurrencia van a presentar a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuáles son los grupos que más recurrencia tienen? Por debajo de los 3 años, que tienen 2 o más crisis en 24 horas, y la recurrencia se dispara en los siguientes 14 días. Estos pacientes se los tiene que seguir muy estrechamente. Y para los neonatos, muy importante es ver esas crisis en el electroencefalograma. Como no hay esa madurez, sí, yo lo puedo ver clínicamente, pero eso puede ser otro tipo de evento. Bueno, ahora hablemos del primer escenario, que son los neonatos. Muy importante, 85% de los neonatos tienen eventos paroxísticos. Eso no significa que estén convulsionando, sino que son condiciones que pueden generar sospecha de la enfermedad y organizar y orientar hacia esos componentes. ¿Listo? Clínicamente solo se va a ver las convulsiones en estos pacientes por manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Es decir, de todos los que hacen crisis, solo 15% va a tener algún grado de manifestación. Lo que hemos hablado, no hay eventos tónico-clónicos generalizados, ¿cierto? Bueno, el otro escenario es buscar la crisis. Yo nunca debo esperar que el paciente haga manifestación. Eso quiere decir que ya está en una etapa avanzada y está mal. Entonces, hay un cronograma que vamos a ver que es el propuesto por la ILAE, que es en el paciente críticamente enfermo, ya entenderemos qué es esto. Debería estudiarse y buscarse este paciente. Y lo otro es que hay varios tipos de crisis y el paciente usualmente hace varios tipos de crisis. No es como el adulto que hace un tipo y suele recurrir este evento. La mortalidad es muy alta, puede llegar hasta un 20%. La incidencia también en los neonatos es mucho más frecuente para las crisis subclínicas, llegando hasta un 5.5 por cada 1000 nacidos vivos. Y siempre usted tiene que pensar en un insulto, sea encefalopatía hipóxico-isquémica, sangrados y otras condiciones que iremos tocando. En general, la gran mayoría se resume entre encefalopatía y sangrado a nivel intracraneal, sea de cualquier tipo. Hablar de pronóstico en general es difícil porque hay etiologías muy variables, entonces depende principalmente de la etiología por la cual ocurre. Y de todos los eventos neurológicos, las crisis convulsivas subclínicas son la urgencia neurológica más frecuente en este grupo. Ahora, esto es muy importante, los eventos tónicos no siempre tienen esa correlación, lo que decíamos al inicio. El paciente puede tener movimientos tónicos y no estar convulsionando, eso se puede presentar en el sueño o en ciertos momentos del día y ser condiciones fisiológicas. Entonces, en la teoría se ha propuesto algo que se llama la correlación clínico-eléctrica, si hay manifestaciones, o clínica eléctrica, ya vamos a entender cómo se clasifica bien esto. Bueno, entonces siempre piensa que un paciente puede estar convulsionando o no si le ve sus eventos, pero la clínica no es lo que hace el diagnóstico, da sospecha. Entonces tiene que hacerle un estudio que corrobore que esos eventos realmente sean esos eventos ictales que cumplan el electroencefalograma, como lo vimos al principio. Bueno,
Y lo otro es que lo que aumenta realmente estos riesgos es esos fenómenos de insultos, que es lo que lleva a esas crisis convulsivas ocultas en los neonatos. Entonces, según el tiempo de evolución que vamos a pensar, normalmente los neonatólogos parten esto en día 1 y a partir del día 2 en adelante, y son todas estas condiciones. Pero digamos que en el día 1 que pensamos, encefalopatía, obviamente hipoxicoisquémica, una infección que venga desde el escenario intrauterino, y errores innatos del metabolismo. Esas tres patologías es si usted le convulsiona las primeras 24 horas. De ahí en adelante empiezan a haber misceláneos, pero digamos que las condiciones también se pueden agrupar en sangrados, sea de cualquier tipo, principalmente intraventricular, infartos cerebrales, estos son más por fenómenos isquémicos en la reanimación, y algún tipo de infección o ya enfermedades de otro tipo metabólico. Pero en general no sale de eso, de sangrados, infecciones y enfermedades genéticas metabólicas. Esto es lo primero que uno debería buscar. Y miremos pues acá los porcentajes, que la gran mayoría se va a resumir al menos entre infartos, hemorragias o eventos hipoxicoisquémicos. Entonces, ¿cómo es la propuesta de manejo de la ILAE? Usted primero tiene un paciente clínicamente enfermo. Entonces, ¿qué es un paciente clínicamente enfermo? Un paciente que va a la UCI y tiene alguna de las condiciones que hemos hablado, o un sangrado, o una encefalopatía hipoxicoisquémica, o usted sospecha un error innato del metabolismo. O es un paciente que nace bien, pero por alguna causa usted está viendo eventos tónicos repetitivos, tiene dudas, entonces le hace el estudio de oro, videoelectroencefalograma o el electroencefalograma de amplitud integral. Entonces se hace dos eventos, ¿tiene crisis o no tiene crisis? Si no tiene crisis, entonces queda tranquilo y es algo del sueño, otra condición. Pero si tiene crisis, usted las va a agrupar de dos maneras, electroencefalográficas aisladas o electroclínicas. Listo, esto es básicamente el enfoque, ya entenderemos por qué se hace. Y en las electroclínicas, pues hay muchas clasificaciones, no nos detendremos tanto en esto, pero esta es como la base. Bueno, entonces, primero, etiología. Estas son las etiologías del paciente críticamente enfermo, que usted lo lleva a la UCI y posiblemente tenga alguno de estos componentes. Y miremos el resumen, después del flujograma. Las clínicas electrográficas aisladas pueden representar hasta el 80% de las crisis. Entonces, ese es nuestro blanco, buscar una etiología y buscar estos eventos aislados electroencefalográficos. Por eso la ILAE propone siempre en el paciente críticamente enfermo. Ahora, ¿por qué también deben buscarse las condiciones electroencefalográficas en los niños? Porque hay cosas difíciles. Uno, evaluar un neonato es difícil, ¿cierto? Sobre todo recién nacido, porque tiene una cantidad de reflejos y condiciones que a veces son difíciles de evaluar. Lo otro es que estos neonatos, por su condición, suelen generar ausencias de crisis ictales. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Otro componente es la actividad interictial, que eso básicamente es el paciente entre crisis no hace ningún cambio. Entonces, los hallazgos a veces son anómalos porque no sabemos si es normal o si es anormal. Lo otro es que el electroencefalograma es difícil de interpretarse, requiere alguien entrenado, y la actividad ictal, como habíamos dicho, es múltiple. El paciente hace eventos tónicos, después hace eventos distónicos, a veces hace eventos autonómicos. Ahora, y 75% de las crisis 80 siempre van a ser eléctricas. Entonces eso es una correlación que se requiere por el evaluador. Los factores de riesgo se han tratado de clasificar a lo largo del tiempo en precoces por debajo de las 72, precoces por encima de las 72 y tardías, pues no se ha dado como tal un tiempo. Entonces siempre usted piense, lo más precoz, encefalopatía hipoxicoisquémica o sangrados. Los tardíos pueden ser infecciones principalmente, sobre todo ya hospitalarias, y lo tardío ya suelen ser las enfermedades metabólicas. Entonces siempre tener eso en cuenta, porque hay una gran miscelánea de condiciones y una gran cantidad de recomendaciones del tratamiento, pero casi todo se resume en estas condiciones. Bueno, uno de las guías dice que el fenobarbital es el medicamento de elección, pero aquí vamos a entender por qué el fenobarbital y ningún antiepiléptico hasta la fecha es el medicamento de elección. Básicamente esto ocurre porque la estructura fisiológica neonatal es diferente a la del adulto. La estructura neonatal, como se ve en la imagen, funciona es por estímulos excitatorios, es decir, el neonato en su funcionalidad y en su tiempo, lo que hace es que madura a través de la excitación, no de la inhibición, y todos los anticonvulsivantes tienen un efecto en general inhibitorio. Entonces, si bien el fenobarbital es la primera alternativa, es porque la evidencia lo apoya, pero realmente no, ningún otro antiepiléptico ni ese deberían ser la primera línea, deberían tratar de desarrollarse nuevos medicamentos. Esto que se ve que esos eventos depresores pueden inclusive no controlar hasta el 60% de las crisis, y eso es grave porque es difícil. Obviamente el tratamiento de base es tratar la condición que causó el evento y mantener al paciente estable. Ahora,
Nuestro principal amigo en la vía del desarrollo fetal es el GABA, no es el glutamato, no son otros neurotransmisores. Y el GABA realmente va a competir con el glutamato. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, durante el primer a segundo año de vida, el GABA cumple esa función excitatoria y lo que evita es que el glutamato y el calcio sean neurotóxicos para que no ingresen tanto a la célula y no hagan efectos de citotoxicidad. Entonces, ¿qué hace? El GABA compite, ingresa y hace su efecto estimulante, evitando que ingrese el glutamato y el calcio. ¿Qué pasa? Si yo bloqueo el GABA para que no entre, para mantener ese efecto depresivo entre el espacio intersináptico, ¿qué va a pasar? Ingresa el glutamato, ingresa el calcio y ahí es donde se genera el efecto citotóxico. O el otro fenómeno que también induce esto es cuando el GABA no se libera para tratar de mantenerlo mucho tiempo dentro de la célula. Sabemos que el GABA es tiempo dependiente, entonces cuando cruza cierto tiempo en la neurona se convierte en glutamato. ¿Listo? Entonces ese es el fenómeno por el cual esos fenómenos de crisis y el manejo farmacológico pueden ser igual de dañinos en los neonatos. El 80% de los neonatos va a tener al menos alguna crisis clínica, pero eso no significa que esté convulsionando. Lo más importante es que entre más prematuro seas, el punto de corte es como 29 semanas, son los que más se funcionan. Usualmente en las primeras 48 horas y convulsiona más o menos el 30%. Ahora, ¿cuánto duran las crisis? Usualmente duran 1 minuto. Las más tempranas son las de encefalopatía, que es en las primeras 24 horas. Ahora, el desenlace no depende de las crisis, depende de la patología base. Esto no se nos puede olvidar. La frecuencia de presentación en todos los neonatos puede ir hasta el 42% cuando se hace un estudio juicioso y electrofisiológico rutinario. La mortalidad sí es muy alta, pero en muchos casos no se acuña a las crisis, sino principalmente a la condición de base y lo grave que esté el paciente. La epilepsia sí va a ser frecuente, puede llegar hasta el 50% de los pacientes que hagan eventos subclínicos, pero eso es muy importante, 100% va a tener secuelas, porque casi siempre hay un insulto que genera secuelas. Entonces no es por la crisis, es por el insulto. Y muy importante, que es que la prematurez, que es un evento, no, hasta los neonatos nacidos a término, sin ninguna condiciones, hasta un 8% pueden tener crisis subclínicas, ¿listo? Bueno, digamos que en los recién nacidos a términos hay otros 2 factores de riesgo descritos más allá de los insultos, que es la diabetes materna y el sexo masculino. Pero siempre resumamos las crisis convulsivas en 3 grupos, encefalopatías, hemorragias e infecciones. ¿Cuál es el riesgo? Que genera alteraciones del desarrollo y alteraciones metabólicas. Las alteraciones también del desarrollo, parálisis cerebral, otras condiciones, aumentan el riesgo de crisis, es raro. Lo mismo las metabólicas agudas, pero están descritas y es algo que debe tenerse en cuenta. Otro componente importante, la hipotermia terapéutica no impacta en la prevención de las crisis, lo que impacta es tratar la patología de base. Bueno, ¿cómo es la teología de las crisis? Digamos que ellos forman al menos 4 o 5 grupos y el primer grupo están las agudas sintomáticas. Las agudas sintomáticas, ellos hablan de 4 componentes, que es lo que hemos tocado en la charla. Entonces, primera causa, encefalopatía hipóxico-isquémica. Segunda causa, ácido isquémico. Tercera causa, enfermedades metabólicas y cuarta causa, infección. Estas 4 causas, en especial, primera, segunda y cuarta, es nuestro primer blanco de búsqueda en los pacientes neonatales con estos eventos. La tercera se agrega a partir del segundo o tercer día cuando vemos que el paciente, corrigiendo las otras causas, o no mejora o tiene nuevamente eventos. Los otros grupos son ya un poco clasificaciones más estándar, que es la epilepsia neonatal, que se puede dar hasta el 30% de los casos. Vamos a ver más adelante que esta definición sigue siendo por encima de los 5 minutos o de los 15 minutos. Las otras son anomalías del desarrollo estructural cerebral. Lo otro es la epilepsia genética, que hay que interrogar muy bien a la familia, hay que hacer de entrada un mapa genético para entender eso. Y pues finalmente los errores innatos del metabolismo. Ahora, miremos todas estas crisis que se han descrito, que son las autolimitadas familiares, neonatales, tempranas. Esto pues es amplio y hay que entender que hay una gran cantidad de presentaciones y dependiendo de la edad lo que se va a sospechar. Ahora, ellos han tratado de agrupar todos estos eventos familiares, todas estas crisis en grupos, pero eso no ha sido fácil. Pues, han tratado de hablar de crisis motoras y no motoras. Entonces, motoras, miremos todo lo que tenemos, autonómicas, automatismos, clónicas, espasmos, mioclónicos, secuenciales, tónicos, no motores, autonómicas y del comportamiento. Ahora, le han agregado electroencefalográficas aisladas, no clasificadas, y actualmente también se habla de describa el tipo de convulsión y cómo es. Entonces, finalmente, lo que uno debe tratar de hacer es solo una descripción y ponga en manos del neurólogo el resto de componentes, porque es algo difícil que hasta la fecha no se ha establecido de forma clara cómo hacerlo. ¿Cómo hacer el diagnóstico en estos chicos? Un electroencefalograma continuo o una poligrafía neonatal, ya hablaremos de eso. La alternativa es un electroencefalograma de amplitud integrada,
que también expondremos cómo funciona. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo importante es que esos pacientes usted debe evaluarles una resonancia. Es decir, el paciente usted lo estabilizó, ya usted sabe, hágale una resonancia porque tiene que buscar malformaciones o hallazgos que sean compatibles con enfermedades metabólicas. Y no se nos olviden los laboratorios y el líquido cefalorraquídeo para descartar infecciones. Ahora, en cuanto a la poligrafía neonatal, ¿cuáles son sus pros? En el 100% de los casos, tiene una sensibilidad de especificidad muy alta. El problema es que en todos los casos va a requerir un video y eso permite identificar las descargas. También permite ver las crisis en vivo y evaluar las crisis de bajo voltaje. Esto es muy importante para los neonatos porque a veces pues, no tienen crisis de alto voltaje. Y también permite evaluar de forma separada los hemisferios. ¿Cuáles son los contras de esta condición? Que la técnica obviamente es difícil. Siempre el paciente crítico nunca va a tener condiciones ideales. Eso también aplica en un electroencefalograma. Es difícil de interpretar en un paciente enfermo. También por la edad y la de este estudio, la es difícil y también su lectura. Requiere un personal con alto entrenamiento, el costo es elevado, ¿listo? Y usualmente es un estudio no post. El electroencefalograma de amplitud integrada, este sí es de mucho más fácil montaje, este es de bajo costo. Su interpretación es menos compleja, permite tomar decisiones rápidas y evalúa también la madurez fetal del bebé en cuanto a la parte neurológica. ¿Cuáles son sus contras? Igual requiere un personal entrenado, no tan entrenado como para otro estudio, pero se requiere. Y obviamente este paciente nunca va a estar en condiciones ideales, por lo cual su interpretación también va a ser compleja. Entonces, esto es lo que se propone, pero realmente es un esquema que carece de mucha evidencia, como vemos. Entonces, ellos dicen, paciente con riesgo de convulsiones, es decir, críticamente enfermo, y paciente con eventos clínicos. ¿Usted tiene el electroencefalograma? Sí, hágale cualquiera de los dos. El ideal es el continuo con video. Si usted ve las crisis, listo, lo diagnosticó. Si el alternado está alterado, o sea, tiene crisis, le tiene que hacer esto. Y lo otro es lo más enredado, que cuando el paciente no tiene convulsiones, el único que permite con evidencia decir esto es el continuo. El resto de estudios dice que no es insuficiente. Cuando no tengo un electroencefalograma, aquí es como la parte más controvertida del estudio, porque dice, obsérvalo un personal entrenado. Entonces, si el personal entrenado ve algún tipo de crisis, hay que hacer el continuo. Y si no lo ve, no se sabe qué hacer. Entonces, en general, todos los pacientes que tengan sospecha, realmente mándalo de una vez para que se le haga un electroencefalograma continuo. No le dé tantas vueltas. ¿Cómo hacen el tratamiento de estos chicos? Fenobarbital. El fenobarbital se usa, depende de qué, de si está ventilado o no clínicamente el paciente. Y el segundo depende de si logré los niveles o no. Entonces, si está sin ventilación mecánica, se le pone 20 miligramos por kilo y la meta es mantener de 90 a 100 micromoles por litro. Si está con ventilación, se sube a 30. Si no logró esto, a partir de la segunda dosis, entonces el paciente le tiene que subir la dosis a 40 miligramos por kilo. Segunda línea, fenitoína, ya lo estamos más familiarizados con él. Pero a pesar de esto, todo eso genera un riesgo de necrosis neuronal. Ya entendimos por qué la fisiopatología causa eso. Y tenemos dos alternativas, el levetiracetam o el topiramato, que son algo que se está utilizando un poco más frecuente hoy en día, que tiene más evidencia. Pero tenemos todos estos medicamentos a la mano, inclusive veremos que algunos hablan de piridoxina por esos errores innatos del metabolismo, pero eso depende del protocolo y de lo que está haciendo el paciente, porque a veces hay que, obviamente, primero abortarlos antes de poner el tratamiento anticonvulsivante. Bueno, esa era la parte de neonatos, ahora hablemos de la parte del TEC. Básicamente, ¿por qué es importante hablar del TEC? Porque es la primera causa de muerte y discapacidad de los niños. Las convulsiones pueden ocurrir sea por daño primario o daño secundario, pero lo importante es, niño que convulsiona, búscale alguna patología intracerebral, listo, eso es lo más importante. Ahora, si yo sigo clínicamente el paciente, las crisis convulsivas pueden entre un 2 a 20%. Cuando hacemos el electroencefalograma, esas crisis subclínicas pueden elevarse más. Esos pacientes, afortunadamente, poco desarrollan epilepsia, máximo hasta un 6% de todos los que hacen crisis. Ahora, ¿qué paciente convulsiona más? Pues el que sufre un TEC más grave. En algunos escenarios vamos a ver que esto no es mandatorio, pero digamos que de manera global el paciente que le va peor, pues obviamente hace más lesiones neurológicas y tiene más riesgo de crisis. En el TEC moderado puede llegar hasta el 27%, en el TEC severo hasta el 45%. La gran mayoría de crisis, cerca del 60%, ocurren en las primeras 24 horas. Entonces, tener eso claro hasta el momento. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los niños convulsionan más que los adultos? Por esos fenómenos de inmadurez neuronal que habíamos hablado desde el neonato y acá se aplican de igual manera. ¿Y a partir de qué edad? Por debajo de los 2 años, usualmente el año, pero hasta los 2 años hay ese riesgo. Bueno, el otro escenario es que el paciente en UCI es difícil evaluarlo y puede solaparse las crisis porque este sedado profundo, entonces no vemos que está haciendo manifestaciones, sino haciendo crisis subclínicas. ¿Cuál es el problema? Que hasta la fecha no hay estudios prospectivos que hablen acerca de esta enfermedad. Lo que hablan más que todos los estudios son
principalmente factores de riesgo para las crisis tempranas. ¿Listo? Ahora, 22% va a tener crisis en el estado de cuidado intensivo y de manera temprana. Y lo más importante es buscar esas descargas epiléptiformes sin crisis por medio del electroencefalograma. ¿Listo? ¿Por qué se le hace tanto énfasis a esto? Porque el paciente que va a tener varias crisis tiene alto riesgo de epilepsia, y pues la causa más frecuente de epilepsia en pacientes jóvenes es la epilepsia posterior. Ahora, entonces, ¿de qué va a depender esas crisis? Uno, la severidad del daño primario, y dos, cómo maneje yo ese paciente. Hay muchas crisis que se pueden generar por fenómenos iatrogénicos. Entonces, aparte de tener ese paciente estable, hay que mantenerlo bien en el tiempo. ¿Listo? Lo otro es, recuerden que el cerebro requiere buena perfusión y buena ventilación, y eso es lo que puede llevar a esos desenlaces catastróficos en estos pacientes. Bueno, las crisis aquí se han clasificado pues, de tres tipos: las inmediatas y las tempranas y las tardías. Las inmediatas, pues primero 24 horas, las tardías hasta 7 días, las tempranas hasta 7 días y las tardías después de 7 días. Lo importante es que los factores de riesgo para esto es lo mismo, ¿listo? Pero si hay riesgo para, principalmente que recurran las tardías, y son estos, que son heridas penetrantes, múltiples contusiones, sangrado intracerebral o pacientes que hayamos algún tipo de neurointervención, ¿listo? Bueno, lo importante es que esas crisis inmediatas o tempranas no aumentan el riesgo de epilepsia, eso hay que tenerlo claro. Entonces, se hace solo profilaxis durante los primeros 7 días. Las tardías ya sí tienen riesgo. Entonces, si yo tengo una crisis tardía, ¿qué pasa si recurre? Entonces, si recurre, hay riesgo de que una nueva crisis ocurre al menos en la mitad de los pacientes en el primer mes, pero hasta los 2 años, hasta el 86% puede recurrir. Por eso estos pacientes hay que seguirlos estrechamente. El riesgo de epilepsia, ¿durante cuánto tiempo sigue? 10 años después del TEC si el paciente ha convulsionado tardíamente. Entonces, un paciente que no se debe soltar por este riesgo. Listo. Muy importante ver qué paciente de pronto está haciendo una ganancia secundaria, que sean crisis psicógenas, no epilépticas, pero para eso pues ya se requieren estudios un poco más avanzados. Y el único factor de riesgo para crisis tempranas es la edad. Ya vamos a ver eso, que aquí hay otros puntos de corte. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico de estos chicos para las crisis subclínicas? El video de electroencefalograma. ¿Listo? ¿Por qué? En general, cuando se hace esto, hasta el 42% de los pacientes van a tener crisis. Miren cómo se dispara desde un 20 hasta un 42%. Pero de todo eso, un tercio, listo, menos un 20-30% van a ser subclínicas. Muy importante, si hacemos una resonancia se puede encontrar atrofia hipocampal en esos pacientes de base, pero lo ideal siempre es estudiar este paciente al menos con una TAC, ya después definir cuándo hacerle resonancia. Entonces, en el periodo agudo, en el paciente que convulsiona tardíamente, se recomienda la resonancia, porque nunca en los eventos inmediatos ni tempranos debería hacerse resonancia. ¿Por qué? Porque se va a ver alterado por el sangrado, por muchos factores, entonces la interpretación es difícil. Más bien, cuando se resuelvan todos estos eventos, se hace la resonancia para enfocarse. ¿Cómo es las recomendaciones de las guías? Entonces, un TEC severo, pues por 7 días de base. Si convulsiona tardíamente, usted lo tiene que estudiar. Listo, y ahí define, el paciente tiene crisis epilépticas o no, y ahí pues le hace el esquema de tratamiento ya por neurología. Ahora, en las crisis leves y moderadas, convulsiones tempranas o inmediatas, ellos recomiendan que no, simplemente maneje la crisis y vigile el paciente. Si eso fue exitoso, no tiene que hacerle nada más de tratamiento, pero si el paciente hace convulsiones ya tardías, ahí sí estúdielo otra vez con todo, listo. Entonces es muy importante ese cambio de que las pacientes crisis con convulsiones inmediatas tempranas, usted no les da el riesgo, el tratamiento es por el riesgo de neurotoxicidad, listo. Bueno, tenemos este artículo ya para cerrar la charla y los puntos finales, que es del 2013, es el único artículo reciente que encontramos de buscando convulsiones subclínicas, el resto es para factores de riesgo. ¿Y qué nos concluye esto? Primero, ellos en el estudio definen que el paciente puede tener cualquier tipo de crisis, porque es cualquier tipo de crisis tónica, espástica, listo, esto es muy importante, pero que cumpla esos criterios el electroencefalograma. Listo, que sean eventos repetitivos, que duren más de 10 segundos y que tengan esos fenómenos que en amplitud, frecuencia y morfología coincidan con los eventos y movimientos. Las crisis subclínicas es lo mismo que acuña la hilada, esos criterios de 10 segundos de que son eventos ictales. El estatus epiléptico ellos lo consideran por encima de 15 minutos o 3 o más crisis por hora. Listo, esto debe diagnosticarse por clínica o el electroencefalograma. El estatus epiléptico subclínico simplemente es una crisis subclínica que cumple estos criterios de duración o crisis, pero no tiene manifestaciones desde el punto de vista clínico. Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo? La edad. Por debajo del año, 61% tiene crisis subclínicas. Por encima del año es raro. Pues cerca de un 30%, esto se resuelve después de los 2 años, donde ya suelen ser solo clínicas, pero hay que tener esto en cuenta.
Y muy importante, ¿qué encontró este estudio? La principal causa de etiología de crisis subclínicas es el maltrato. 77% de los pacientes tienen eso, entonces hay que tenerlo en cuenta. El resto pues suelen ser traumas con un mecanismo claro, pero en general el maltrato es lo que hay que buscar. Y ellos encontraron que en la tomografía, o sea, los hallazgos de la tomografía y la severidad de las crisis, el trauma no se relaciona con las crisis. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un factor oculto detrás y posiblemente sea el maltrato. Digamos que de toda la población pediátrica, 16% puede ser crisis subclínicas, pero cuando usted lo reevalúa, de ese 16% realmente 42 tiene crisis, listo, y 16 solo son subclínicas. ¿Qué quiere decir? Que digamos que cuando yo evalúo bien los pacientes, se me puede escapar hasta un 10% de la población que está teniendo crisis clínicas. Obviamente eso depende pues, de la evaluación juiciosa que se le haga y del evaluador, pero hay un porcentaje de pacientes que se podría detectar a tiempo y empezarles un manejo. Listo. La edad promedio de las crisis subclínicas básicamente los 5 meses, pero el 100% de los eventos siempre serán por debajo de un año. Y siempre piensen subdurales o hematomas intraxiales, que los subdurales se relacionan también altamente con maltrato. Las crisis no se han relacionado con hematomas epidurales, subaracnoideo o fracturas de cráneo. Y los estatus epilépticos subclínicos se dan hasta en el 13% de los pacientes. También muy cerca del 100% de los pacientes están por debajo del 45% de los casos ocurre por maltrato. Y lo más llamativo es que siempre hay sangrado intraxial. No hubo relación con subaracnoidea, con epidurales, con subdurales o fracturas de cráneo. Entonces, muy importante que el maltrato sigue siendo una causa relevante inclusive en los eventos subclínicos recurrentes. Los estatus epilépticos se dan en el 12% de los casos, la edad promedio es cerca del año, 54% de los casos es por maltrato, y este tiene relaciones más con fracturas de cráneo y sangrados aislados. Los eventos subclínicos es muy importante también hablarlos desde el punto de vista de estancia hospitalaria. Si bien no aumenta la estancia, no se aumenta hasta en 23 días la estancia clínica, porque el paciente tiene eventos que la gente no se explica que tiene y nunca lo han sospechado. Listo. Entonces digamos que en la literatura se proponen ciertos electroencefalogramas continuos, al menos en 3 escenarios, que es paciente por debajo de los 2 años admitido a UCI, que tenga sangrado intraxial en la TAC, que esté con sospecha de maltrato o maltrato confirmado, y digamos que en cuanto a la severidad del TEG y fractura de cráneo todavía está un poco debatido ese componente. Ya los puntos finales para llevar a casa. Las crisis subclínicas son más frecuentes en neonatos y en niños pequeños. La edad de estas crisis es por debajo del año, de los 2 años de edad. Esto ocurre más por la neurofisiología del desarrollo, ¿cierto? En los neonatos siempre busque es paciente enfermo, sea porque sufre un trauma muy extenso, tiene alguna condición de base como la encefalopatía hipóxico-isquémica. Listo. El escenario de TEC todavía no está muy claro quién estudia, y es pues, porque hay un cerebro enfermo. Lo más recomendado es el paciente con crisis, sobre todo tardías, listo, o paciente que va a estar en tiempo prolongado en UCI bajo sedación profunda. Pero tener muy claro que casi siempre son los tardíos, listo. Y el estándar de oro es el electroencefalograma, que casi siempre puede ser continuo, con o sin videomonitoría. Entonces, para neonatos solo el continuo, algunos le pueden agregar el video, que es el estudio de oro, pero no siempre se hace porque requiere un personal muy entrenado, entonces solo el continuo. Y en el TEC, sí, obligatorio con monitoreo. Bueno, importante, el tratamiento contra las crisis, sí, no es tan bueno, puede ser neurotóxico, entonces solo en los casos seleccionados y el menor tiempo posible. Manéjelo un experto en el tema, llamar a un neurólogo que sepa eso, que le guste eso, listo. Y paciente siempre monitorizado y estable. Y ya con eso terminamos. Simón, gracias. Yo quedo con, pues bueno, con varias dudas, pero la duda más importante es, son subclínicas y hablaste de una cantidad de enfermedades graves que las pueden originar, pero si son subclínicas y los electros tienen tan bajo rendimiento, yo cómo las sospecho. O sea, eso no me quedó claro. ¿Me escucha bien, profe? Sí, ¿me Aló, estás profe. escuchando? ¿Sí me escuchaste o no? Sí, perfecto. Profe, lo que pasa es que, digamos que las crisis subclínicas es porque no hay una madurez cerebral que permita que se manifiesten clínicamente, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro un insulto y el electro tiene bajo rendimiento, yo tengo que hacer, es un estudio largo de 24 horas, y 2, sospecharla en el paciente que sé que está enfermo, o sea, las etiologías que decíamos. Si yo tengo esos escenarios, de entrada yo debería ir a buscar crisis subclínicas en ese paciente, porque realmente
lo que dice la fisiopatología es que a pesar de ser subclínicas, es un cerebro que realmente está convulsionando, pero su madurez neuronal no da para que se manifieste. Ok, gracias. Yo no tengo más comentarios. Esto lo trata el neurólogo, ¿no? Sí, señor. Bueno, no sé si Eduardo tiene algún comentario. Hola, buenos días. Sí, Simón, buena la charla. Tema complejo para nosotros los neurocirujanos y creo que lograste como cubrir los dos más importantes para nosotros. Pues básicamente, Nacho, esta charla la decidimos traer porque tuvimos una racha de niños maltratados con TEC severo y acto seguido, al segundo día, nos estaban llamando a decirle que le iban a poner los electrodos para buscar convulsiones subclínicas de los pacientes. Paciente cranectomizado, con hematomas grandes, cerebro maltratado. Entonces, la idea de revisarlo era precisamente encontrar cuál es el momento pertinente para lograr esa evaluación adecuada, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, a partir de ahí fue que surgió como la intención de aprender un poco más de esto, porque uno siempre ve que las piden, pero usted está seguro que le va a dar un trazado electroencefalográfico, patológico, porque tiene un cerebro enfermo. Y eso es una condición sine qua non para que el trazado electrofisiológico esté mal. Entonces, si las decisiones del tratamiento se toman a partir de un cerebro que está maltratado sin cumplir bien los criterios, estamos aumentando la posibilidad de complicaciones al montar los tratamientos que no debemos, como explicó Simón. Por eso es tan importante y tan relevante encontrar el momento adecuado para buscarlas, el criterio diagnóstico y la patología asociada. Entonces, para eso era la charla, para que como todos nos vemos en algún momento enfrentados a niños maltratados, menores de 2 años, que están en la UCI, que de pronto tocó operarlos o no, es para que tengamos la pertinencia suficiente para decir, vea, la buscamos, no la buscamos, no la busque todavía, que todavía no es hora de buscarla, la podemos buscar después de la séptima semana. Era la idea de la charla, creo que la logró, pero era precisamente sensibilizar en que es un tema que pasa, es un tema que afecta la calidad de vida y el resultado final neurológico de estos pacientes, pero que también tiene unos criterios claros para buscarla. No es inmediatamente, llegó inmediatamente lo operamos y eso es todo el mundo enloquecido tratando de poner los electrodos encima de la herida del paciente, sino que tiene un tiempo, 7 días, vamos a buscarlo, miramos antes de despertarlo, miramos el trazado, el cerebro ya se ha desinflamado, ha mejorado su electrofisiología. Entonces, por eso se trajo esta charla, para sensibilizar y a que aprendamos cuál es el momento adecuado, cómo lo vamos a enfocar y quiénes tienen el mayor riesgo. Para que cuando estén insistiendo con lo que están insistiendo, tengamos suficientes herramientas para defender la posición, ¿no es cierto? Y cada vez hay niños más maltratados, entonces hay más número de niños maltratados. La realidad es que no sé por qué, pero sí realmente ha aumentado mucho el número de niños maltratados, entonces cada vez vamos a ver más esto y cada vez nos van a presionar más para hacerlo. Entonces es muy importante esa información para poder tener el criterio suficiente para decirlo. Una cosa muy importante en la cual sí se ligan el trauma con respecto a la epilepsia es que definitivamente en los niños con TEC moderado o severo, sí o sí siempre llevan antiepilépticos 7 días, sí o sí. ¿Por qué? Porque en el seguimiento a largo plazo, y así como dijo en un pedazo Simón, en el seguimiento a largo plazo, los niños que han convulsionado de manera temprana tienen más alta probabilidad de tener epilepsia postraumática. El hecho de ponerles las anticonvulsivantes en los primeros 7 días, a pesar de que no desaparece el riesgo de epilepsia postraumática, sí logra reducir alrededor de un 15 o un 20% que estos pacientes desarrollen epilepsia tardía, epilepsia postraumática. Entonces, la recomendación, la recomendación en general de las guías de TEG en niños es que se les debe poner a todos los TEG leve o moderado anticonvulsivantes, no importa si hayan convulsionado o no, durante los primeros 7 días del trauma, ¿no es cierto? Ya después, el dejarlo o no dejarlo no modifica para nada
la incidencia de epilepsia postraumática. Entonces, cuando usted junta el caso de maltrato como TEC severo y usted le monta el antiepiléptico, de cierta manera lo que pensás buscar en el electroencefalograma no va a ser el mejor trazado y por eso también va a dar o mucho falso positivo o mucho falso negativo. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Por eso lo que se recomienda es, después del séptimo día, después de haber logrado una estabilización fisiológica del paciente, ahí sí, busquémosla, a ver qué pasa. Pero antes la realidad es que tiene tantos errores y tan poca especificidad que no amerita realmente buscarlo y desgastar el sistema en algo que no va a aportar mucho al manejo final. Esa era la idea de la charla, ese era el objetivo de lo que hicimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Gary levantó la mano. Sí, buenos días. Mil gracias por estas invitaciones. Muy buen futuro para el expositor. Creo que también estuvo ayer exponiendo un tema tan interesante como el estesioneuroblastoma. Hemos visto acá, yo los saludo desde Santa Marta para los que no me conozcan, hemos visto acá en varios años de experiencia que muchas de estas crisis convulsivas en las urgencias no se repiten. Algunas incluso se repiten, como dijo el expositor, el término de pocas semanas o algunos meses, pero no se desarrolla epilepsia en el largo trayecto que ya llevamos en esta ciudad. La gran mayoría de nuestras causas son las convulsiones febriles, las infecciones y sobre todo los traumas, como estoy viendo que se les presenta a ustedes allá. Mi pregunta va encaminada. Sé que esto es del neurólogo, pero estamos aquí también haciendo notar esta clase de cosas y me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto al tratamiento profiláctico. No solo ese de los 7 días, vuelvo y digo, nosotros con algunos pacientes hemos hecho 7 días, 15 días, 30 días. Con otros no hemos hecho ninguna clase de tratamiento a la expectativa, como en alguna ocasión recomendó Fandiño aquí en Colombia. Y hemos visto que en la gran mayoría de los casos es casi igual. Yo quisiera saber la experiencia de ustedes para ver si vale la pena estar haciendo esta cantidad de cosas de profilaxis con los medicamentos. Como lo dijo el expositor, lo que tenemos es fenitoína, fenobarbital. A veces usamos un poco de los nuevos, que es difícil por la vía de administración oral en niños muy pequeños. Pero sí quisiera saber que ustedes que tienen tanto volumen de pacientes nos pudieran orientar a nosotros. Gracias. Eduardo. Muy buenos días. La verdad es que desde hace más o menos unos 8 años se definió a nivel mundial por las guías de manejo de trauma en niños, que como decía ahorita, el TEC severo y el TEC moderado sí o sí van con profilaxis de convulsión antes 7 días. Y bueno, ¿y qué profilaxis usar? Entonces, inicialmente los estudios que se hicieron fue fenitoína, muy buena, pero tenemos la parte de absorción y la parte de toxicidad. Entonces, en el 2016 se hizo un estudio comparando fenitoína y levetiracetam y el resto de los anticonvulsivantes y encontraron que los dos mejores anticonvulsivantes para el manejo de las convulsiones en trauma en niños son fenitoína y levetiracetam, siendo superior el levetiracetam desde el punto de vista farmacológico, o sea, mejor absorción y menos efectos secundarios. Pero en cuanto a control de crisis, igual de eficiente a la fenitoína. Entonces, la realidad es que para el TEC se puede poner la fenitoína todavía, sigue siendo muy eficiente, pero si tenemos el levetiracetam, que ya es POS y está aceptado para precisamente este tipo de convulsiones, se puede poner mejor el levetiracetam por su seguridad para el paciente, ¿no es cierto? No por el control de las crisis, porque es igual a la fenitoína, pero se puede utilizar.
En cuanto al seguimiento, o sea, prolongar el anticonvulsivante, pasa lo mismo que con el adulto, no disminuye la posibilidad de epilepsia postraumática, no sirve como profilaxis para que no le dé, no la previene, y más o menos la incidencia esperada es muy parecida a lo que usted está observando, y es que uno espera que el 12% de los pacientes que hayan tenido un TEC moderado a severo hagan una epilepsia postraumática, más o menos es un 12%. Entonces, por eso es que se recomienda que se les ponga la profilaxis que se les ponga los 7 primeros días para reducir de ese 12%. Recuerden que hablábamos ahorita que se pueden reducir entre un 15 y un 20%. Si miramos el volumen total de pacientes, de 100, 12 la pueden desarrollar, y de 12 puedo salvar a 20, o sea que 20%, perdón, eso significa que son más o menos unos 4 o 5 pacientes. Esos 4 o 5 pacientes de 100, a pesar de que no es muy alto la cantidad de pacientes, el costo efectivo de una epilepsia postraumática y la prevención en calidad de vida de estos pacientes sí vale la pena hacerlo. Entonces, por eso se toma la decisión de hacer lo de la profilaxis, a pesar de que el número de pacientes por 100, en 100 pacientes es bajo. Entonces, vas pensando en el futuro del paciente, en calidad de vida y todo, porque el costo efectivo termina siendo bastante bueno, pues, y eficiente, ¿no es cierto?, con respecto al número. Esa es más o menos la razón. No sé si respondes a tu pregunta. Maravilloso, muy claro. Mil gracias. Cantaremos entusiastas.